Hoy es jueves 5 de junio de 2025. Iniciamos el episodio 774 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Estamos a 226 episodios de llegar a la primera gran meta de las 1000 emisiones. Continuaremos. Traemos para la memoria de nuestros audientes el análisis de un hecho que en su momento causó mucho revuelo mediático, muchas preocupaciones, tensiones diplomáticas, cuando narcoterroristas de las FARC secuestraron a un biólogo estadounidense que pertenecía a los cuerpos de paz y estaba alojado en unas cabañas de Linderena en la entonces Inspección de Mesetas, hoy municipio del departamento del Meta, que inclusive 20 años después de esos hechos fue concedido a las FARC como zona de distensión por parte de la laxitud del señor Andrés Pastrana Arango. Estos hechos ocurrieron en febrero de 1977, de manera simultánea con un asalto terrorista de la cuadrilla séptima de las FARC, enviada por Tiro Fijo y Jacobo Arenas a robarse una gran cantidad de dinero que había en la sede de la Caja Agraria, a asesinar a los policías, a destruir las instalaciones oficiales y a secuestrar a este biólogo estadounidense que estaba haciendo unas investigaciones en la zona sobre la flora y la fauna, y además pertenecía a los cuerpos de paz que pretendían traer una vertiente de la religión cristiana a la región. La negociación para la liberación fue tortuosa, los bandidos se salieron con la suya. Un periodista estadounidense consiguió $250.000 mediante actividades cívicas en su país, y después de una larga y tensa negociación, los criminales dejaron libre a este biólogo. Nunca pagaron por eso. 5 años después, el señor Belisario Betancourt los amnistió y quedó ese crimen en el olvido. Y hoy la concubina de Tiro Fijo que participó en esos hechos es honorabilísima senadora, lo mismo que el terrorista El Tornillo Lozada, que fue quien hizo parte de la negociación y los viajes por distintas regiones del país clandestinos para reunirse con delegados de la familia del señor Starr, que finalmente pagaron en Neiva el dinero exigido por los terroristas. ¿Cuál Entremos. fue la primera descripción que se conoció en los medios de comunicación del ataque terrorista de la séptima cuadrilla de la FARC contra los pobladores del municipio de La Macarena, Meta, y secuestro del biólogo estadounidense Richard Starr en febrero de 1977? En ese tiempo las comunicaciones eran muy malas en Colombia. Todavía se recurría al telex para que los periodistas enviaran los reportes a Bogotá, porque las llamadas por teléfono eran muy difíciles en algunas regiones. El corresponsal del Tiempo, que era Arnoldo Falla, viajó hasta allá y envió vía telex lo primero que averiguó. Y es que había ocurrido un asalto a las 3 de la mañana, el 14 de febrero de 1977, en el corregimiento de Mesetas, en la Macarena, y que, o mejor, en la inspección de policía de la Macarena, para ser más exactos, que producto del acto criminal los bandidos se han robado todo el dinero de la Caja Agraria, habían asesinado a una persona y habían tenido también la pérdida de un criminal que quedó muerto ahí en el sitio, y que de paso habían secuestrado a un ciudadano estadounidense que vivía en las cabañas de Linderena, además que se habían metido a esas cabañas y le habían robado el dinero, la escopeta,
las joyas y todas las propiedades a las personas que allí estaban. De igual manera que han saqueado el pueblo, a los comerciantes, les han robado las joyas a las señoras y todo lo que era usual o es usual en este tipo de bandidos. Describía que los delincuentes eran jóvenes, que algunos procedían del Pato y el Guayabero, pero que en términos generales era gente de la región y que este señor trabajaba en el Instituto Lingüístico de Verano, era una organización, una ONG estadounidense que estaba buscando extender la religión cristiana, pero protegiendo los, las tradiciones de estas etnias de la zona, en especial el idioma y los credos culturales del ámbito social, pero eso sí meterlos en la religión del cristianismo. Sigamos con él. ¿Cuál fue el relato ante los medios de comunicación del inspector de policía y el juez 14 de instrucción penal, instrucción penal tras el ataque terrorista de la séptima cuadrilla de FARC contra los pobladores del municipio de La Macarena Meta y el secuestro del biólogo estadounidense Richard Starr en febrero de 1977? Pues el juez 14 había ido al sitio con ocasión de unas investigaciones que estaba realizando por actividades propias de su cargo. Él no vivía allá en La Macarena. Y el inspector de policía llevaba apenas 12 días de haber sido nombrado. Estaba recién llegado de Villavicencio. Tan pronto se produjo el asalto, los terroristas los localizaron, los amarraron, obviamente les robaron todo lo que tenían, los maltrataron y les echaron una perorata, un tal Yamil, que decía ser el responsable de la acción criminal. Y entre los delincuentes había menores de edad, inclusive un niño de 12 años, que le quedaba más grande el fusil que lo que tenía y era uno de los que más amedrentaba a los que tenían ahí secuestrados y eh, amedrentados o tenían ahí sometidos. Eh, Contaron que mientras ellos estaban amarrados, los terroristas dinamitaron las instalaciones de la caja agraria y que luego llegaron y le informaron al tal Roque, que era el que estaba ahí echándoles perorata, que se habían robado 380.000 pesos, que ahí los tenían, que ya habían saqueado algunas partes del comercio y que se alistaban para iniciar el repliegue. Cuando los soltaron, pues salieron a hablar con la comunidad y se dieron cuenta de la dimensión del ataque terrorista que fue uno de los primeros. Recordemos que antes habían asaltado a Puerto Rico, Caquetá, a Colombia, Huila y a otra inspección en el Caquetá. Pero este ya fue más visible porque era un sitio mucho más conocido, cercano a la Serranía de la Macarena, donde ya había intereses de investigaciones tanto de la riqueza de la fauna y flora como búsqueda de hidrocarburos. Por otro lado, la séptima brigada ya estaba tomando en serio la presencia de los bandidos por la zona de la Uribe y alrededores, y obviamente de la Sierra de la Macarena. Por ende, la noticia comenzó a ser difundida, pero lo que más se resaltaba era que los bandidos habían secuestrado al señor Richard Starr, que era un ciudadano estadounidense. Aclararon que esta vez no han hecho como en Colombia Huila, de haber reunido el pueblo para arengarlo porque tenían afán de llevarse al secuestrado y el dinero que se han robado, más lo que le han atracado a los pobladores, eh, y que los pobladores que estaban mirando por las ventanas, por las rendijas de las puertas, habían hecho la cuenta y eran aproximadamente 72 bandidos los que han participado en el asalto. Años después se supo que el tal Yamil era el mono Jojoy, era el mismo, y que ahí han estado los bandidos que después formaron el M-19 como los Pizarro y otros. Adelante, mi coronel.
¿Cuál fue la petición pública del comandante de la séptima brigada tras el ataque terrorista de la séptima cuadrilla de la FARC contra los pobladores de la Macarena y el secuestro del biólogo Richard Starr en febrero de 1977? Ya en Colombia, en distintas regiones del país, las FARC se han extendido en desarrollo de de la cuarta conferencia en el 75, que la estudiamos paralelamente cuando vimos la vida de Jaime Guaracas, que fue enviado al Magdalena Medio y luego al Valle del Cauca, cuando fue capturado por tropas de la Tercera Brigada, y que el periodista propagandista de las FARC, Jorge Enrique Botero, años después le escribió toda su memoria de los crímenes que ha cometido este delincuente, presentándolo como un héroe de Colombia, un héroe de la historia. Eh, y en el meta, la cuadrilla 1 se ha desdoblado en la séptima y estaba formando ya la 25, 26, 27, 28 y la 40, que son tan famosas en esa zona de Uribe, Macarena, etcétera. Eh, la séptima brigada tenía mucho nombre y mucha responsabilidad, pero muy pocas unidades y muy pocos medios para combatir a la delincuencia, y las FARC fueron creciendo desde el Sumapaz hasta el Guaviare, en la misma zona donde Juan de la Cruz Varela 20 años antes había diseñado toda la estrategia de crecimiento comunista, pero para los gobiernos, y en ese caso que era el de Alfonso López Miquelsen, que era más del otro lado que de este, no había mayor trascendencia, y solamente hasta 23 años después de ocurridos estos hechos fue que en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez el Estado colombiano por fin le metió la mano a esa región con varias operaciones contundentes que a la postre condujeron a golpear la estructura de la retaguardia estratégica de las FARC. Como vemos, son más de 40 años de connivencia de los diferentes gobiernos, al extremo que 5 años después de este crimen aquí en Macarena, el señor Belisario Betancourt abrió diálogos con ellos, y 20 años después el señor Andrés Pastrana les despejó toda esa zona que ya la tenían controlada porque han insertado células comunistas durante muchos años. Entonces hablamos, realmente la pregunta es qué dijo el comandante de la séptima brigada. Él pidió que toda la gente en un solo grupo, en un solo frente, actuara contra los bandidos. Pues fueron más palabras, como dice la canción, palabras, 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 que realidades, pero era el desespero que tenía la fuerza militar, carente de recursos y carente de tropas y de respaldo oficial para ir a defender y proteger esa región tan amplia, con tanta complejidad, con tanta potencialidad, pero desde ese tiempo infestada de bandidos. ¿Qué publicaron los medios de comunicación una semana después del ataque terrorista de la FARC y secuestro del biólogo norteamericano en la Macarena? Pues en Washington ya comenzaron a hablar seriamente de que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos tenían que actuar, que no se fuera a repetir la experiencia de un ciudadano estadounidense que fue secuestrado por guerrillas colombianas y venezolanas en la zona limítrofe de Colombia y Venezuela, después de pagar una cuantiosa suma y estar más de 3 años en poder de estos criminales. Y en Colombia, los medios de comunicación seguían publicando como el día a día de los primeros días, como suele suceder, hasta que luego fue pasando al olvido, que ya completaba 8 días el señor Richard estar en poder de los criminales. Reescribieron todo el testimonio de personas que vieron cómo lo han secuestrado. Le han dicho que únicamente recogieron una hamaca y una muda de ropa. No lo han dejado sacar ni siquiera los útiles de aseo, la crema dental y una barra de jabón para bañarse en una toalla, y lo que lo han metido a la brava en medio de la cuadrilla y se lo han llevado. Que cuando la policía inició a comunicar a Villavicencio por medio del radioteléfono, los bandidos habían destruido los cables de la luz y los postes que permitían la comunicación.
que habían amedrentado a la población y que a la salida le han dicho a algunas personas que ellos volverían porque estaban seguros que la Caja Agraria volvería a tener dinero, además que ellos eran los que controlaban esa región y que le dijeran al ejército cuando llegara que han sido ellos y que los esperaban. Y seguramente el más locuaz de todos era el Mono Jojoy y Carro Loco Pizarro, que eran los más habladores. Los dos anduvieron en muchos actos criminales hasta que Pizarro se salió de las FARC y se pasó para el M-19 llamado por Jaime Bateman, que ha sido quien lo ha metido a las FARC. Adelante. Hubo muchos rumores respecto a la liberación del biólogo Richard Starr por sus secuestradores. Muchísimos. Y los oportunistas, en búsqueda de la recompensa y la desinformación por parte de las FARC se juntaron. Fueron varias las llamadas a los medios de comunicación, cartas, declaraciones falsas de personas que decían que ya lo han visto, que inclusive podría haberse convertido en bandido porque lo han visto que ha bajado con los bandidos a hacer compras a los pueblos y otros que era cuestión de horas que lo liberarían 2 meses, 3 meses después del secuestro, lo cual nunca resultó cierto, pero el ejército lo estaba buscando especialmente en la zona del Yarí, donde ya se tenía información que Tiro Fijo y Jacobo Arenas habían montado una de sus tantas haciendas y uno de sus tantos emporios de control y de terror que habían montado en el suroccidente, suroriente de Colombia. Mi coronel, ¿qué informó el gobierno estadounidense respecto a la sindicación que los narcoterroristas de las FARC hacían contra el señor Starr, catalogándolo de espía de la CIA? Pues es que hubo un movimiento especial de muchas cosas. El tornillo Lozada, que se movía muchísimo en Bogotá y en las principales ciudades, se encargó de contactar a, o a él lo contactaron personas de varios países, especialmente de Estados Unidos y familiares, para la liberación del señor Starr. Entonces comenzó a amedrentarlos, a meterles en la cabeza que al señor lo iban a asesinar, porque era un espía de la CIA. Pues cuando esta información llegó a oídos de la Embajada de Estados Unidos, pues el embajador se anticipó a los hechos y advirtió que no era cierto, que necesitaba que interviniera la Cruz Roja Internacional y que los bandidos debían respetarle la vida y liberarlo, porque él no era ningún, él era un ciudadano común y corriente de una familia muy humilde proveniente del estado de Washington, al noroccidente de Estados Unidos. Eh, y los bandidos de buenas personas, lo único que hacía el tornillo Lozada para aumentar la tragedia, y seguramente con periodistas cómplices y con personas que les facilitaban desde el Partido Comunista toda esta farsa, le permitieron enviar cartas al señor y recibir cartas. Entonces, curiosamente, mientras estuvo secuestrado, Starr pudo mantener una comunicación con la mamá y la mamá pues se dedicó a buscar los recursos y un periodista de Estados Unidos fue el que encabezó la búsqueda de esos recursos porque el gobierno de Estados Unidos dijo que no negociaba con terroristas y que ayudaría en la búsqueda de la información. Desafortunadamente llegó al gobierno de Estados Unidos el señor Jimmy Carter, que era más bien flojo de carácter y no tenía una orientación muy clara contra los comunistas en el continente y el secuestro se fue dilatando. La Cruz Roja comenzó a darse publicidad como suele suceder y el Tornillo Lozada en la clandestinidad, hasta ahora es que se sabe que era él, con José Fedor Rey y con Rodrigo Granda, que eran los tres bandidos que negociaban en la clandestinidad todo este tipo de actividades, se pavoneaban, humillaban, amedrentaban a las personas, a los familiares de las víctimas para que pagaran su pena de asesinarlo. Mi, cor- mi coronel, ¿cuáles
fueron los primeros intentos de algunas ONGs y entidades oficiales estadounidenses para lograr la liberación del biólogo secuestrado en la Macarena en febrero de 1977. Pues eso se convirtió en una papa caliente, ¿no? Porque la familia exigiéndole al gobierno de Estados Unidos que interviniera, el gobierno de Estados Unidos diciéndole a la familia que ellos intervendrían con acciones de inteligencia para ayudar al Estado colombiano a localizar los bandidos y rescatar al secuestrado. Pero la familia no quería hacer rescate porque los problemas podrían complicarse mucho más. Y para la época, desafortunadamente, ocurrió el fallido rescate de los rehenes estadounidenses en Irán. Recordemos que el señor Carter autorizó una operación que resultó un fiasco y se les destruyó una aeronave y quedaron esos comandos, algunos contusos, otros perdidos, tuvieron que evacuarlos y suspender una operación de rescate. Entonces el gobierno estadounidense entró en una crisis de credibilidad dentro de su propia población, pero pues obviamente mantenía algún equipo de gobierno trabajando en esto. Entonces organizaron un equipo de, en la que había miembros de los cuerpos de paz y agentes de la CIA infiltrados y miembros de la embajada para reunirse con los bandidos y cuadrar la liberación a ver cómo lo hacían. Y fue imposible, porque eh, los delincuentes muy hábiles sospechaban siempre que entre los negociadores había gente de las FARC, perdón, gente de la CIA, y eludían cualquier reunión con esa. Esa comisión vino a Colombia, visitó las organizaciones no gubernamentales que podrían tener contacto o aproximarlos, visitó varios cuerpos diplomáticos pidiéndoles ayuda, a la misma embajada naturalmente de Estados Unidos, pero al final se fueron sin tener nada concreto, solo que la familia, por medio de la, entre comillas, Cruz Roja de buena voluntad, sí iba teniendo la facilidad de que el señor mm, Starr le comunicara cartas a la mamá cada vez más preocupantes y cada vez más descriptivas de la pésima situación que estaba viviendo, eh, de cómo las enfermedades tropicales lo estaban afectando. Era un hombre muy joven, en el momento del secuestro tenía 31 o 32 años, y a pesar de que tenía la suficiente capacidad física, pues el terror de estar secuestrado y la mala alimentación y las caminatas largas por el monte eran interminables. Y como hace poco también había terminado el secuestro del holandés Eric Lupin, entonces las FARC se daban el prurito de aparecer ante el público como los terroristas que podían amedrentar y arrodillar a los países europeos y Estados Unidos. Eh, Muy compleja la situación, no se pudo resolver nada. Administración del señor Carter se le salió el problema de las manos y aquí el desgobierno de Alfonso López entró en su recta final y todo dependía de lo que hiciera el señor Turbay en su nuevo gobierno para combatirlos, porque las fuerzas militares hacían todo el esfuerzo posible en las áreas de operaciones, pero no tenían la posibilidad de actuar con la suficiente contundencia y medios para combatir este problema. Y Coronel, ¿qué comentarios publicaban los medios de comunicación cuando se completó el primer año del secuestro de Richard Starr por narcotraficantes y terroristas de las FARC? La desinformación, la guerra de propaganda, la presión psicológica era muy fuerte para la familia, porque en los primeros meses aparecían mensajes de que ya lo iban a liberar. Y poco a poco, cuando el tema se fue saliendo de la lupa de los medios de comunicación diarios y fue pasando como que a ser una noticia normal, cuando se completó el año, comenzó a circular la versión era que estaba muerto. Pero la mamá decía que recibía las cartas. Entonces se especulaba mucho que las cartas habían sido escritas todas en un solo
tirón, y que las FARC lo que hacían era enviarlas, le habían hecho colocar fechas distintas y enviarlas a cuentagotas. Pero pues tampoco se podía probar nada de eso. Eh, Se insistía por medio de los medios de comunicación que la CIA seguía desmintiendo que fuera miembro de ellos. Repetían en forma muy breve los hechos en que ha sido secuestrado y dejaban a la buena voluntad de los terroristas que lo liberaran, que seguían, eso sí, exigiéndole por medio del Tornillo Lozada y de Rodrigo Granda a los familiares, y claro, gente del Partido Comunista, que eran la misma cosa, a los familiares que tenían que pagar $1 millón por la liberación del señor Star. ¿Qué actividad criminal de alias Tiro Vivo en Antioquia fue detectada por los organismos de seguridad en desarrollo de la sexta conferencia de la FARC? Bueno, se hizo la sexta conferencia del FARC y el señor Star continuó secuestrado en la Sierra de la Macarena y en la zona del Guaviare y del Meta, porque lo trastearon por todo ese sector eh, en poder de la séptima cuadrilla de las FARC. Después de organizada la séptima conferencia, se confirmó que Tiro Fijo sí estaba vivo y que no estaba enfermo de cáncer, como decían, porque las FARC todo el tiempo y el Partido Comunista se encargaron de soltar informaciones falsas acerca de la salud de este criminal. Algunos decían que estaba muerto, otros que no, que estaba muy enfermo, otros que no, que se ha ido para Cuba, que estaba en Rusia, que estaba en Vietnam, que estaba en no sé dónde, pero todo era desinformación para que las fuerzas militares nunca se les ocurriera ir a operar en la retaguardia estratégica donde sabía que estaba escondido siempre, allá en los límites de Meta, Huila y Caquetá, por la zona del Yarí y el Guayabero, que fue toda su zona de la guarida en su nefasta existencia. Entonces se recibió una información muy seria que con ocasión del crecimiento de la cuarta y desdoblamiento en novena cuadrilla en el sector oriental de Antioquia, Tiro Fijo había sido visto en esa región, el oriente antioqueño, con unos bandidos haciendo los planes para el desarrollo de lo que se ha acordado en la séptima conferencia, la sexta conferencia en el 78, y que de alguna manera se ha filtrado la información que Tiro Fijo les había puesto de ejemplo a los bandidos de esa zona, que tenían que pensar en secuestrar a personas así de importantes como Richard Starr, ya que tenían arrodillado al imperio, como le decían a Estados Unidos, y a la vez la posibilidad de recibir una importante cantidad que en ese momento era $1 millón. Lo describieron que ya estaba mucho más obeso, que ya no era el muchacho ágil de 15 años antes, pero que seguía con su lucidez mental y con su capacidad de influir en las guerrillas campesinas para que delinquieran. Además que para los delincuentes de las FARC era todo un mito y un ejemplo a seguir. ¿Por qué se rumoró por esos mismos días que el biólogo norteamericano había sido asesinado por los terroristas que lo tenían secuestrado? Hubo mucha información, como ya lo dijimos, habían secuestrado a otras personas, unos ganaderos del Meta, y según las versiones de los ganaderos que pagaron pronto la extorsión, sí, la extorsión por el secuestro y los liberaron, llegaron con la información de que el señor sí estaba muerto, pero el Tornillo Lozada seguía negociando con la familia que lo liberaran, entonces había esa esperanza de que estuviera vivo. Eh, por los mismos días, en un retén en la salida a Usme, el ejército capturó un bandido que tenía unos documentos que probaban todas las conclusiones de la sexta conferencia de las FARC y que las traía para Bogotá a que las reimprimieran y las enviaran a todas las cuadrillas en el país. Ese bandido obviamente era contacto con Rodrigo Granda y con el Tornillo Lozada y con este otro bandido
José Fedor Rey, alias Javier Delgado, que eran los tres que se movían por el país, repetimos, cobrando las extorsiones y viajando permanentemente a la zona del Pato y del Guayabero y de Mesetas y de El Yarí, donde iba rotando la presencia de Tiro Fijo y Jacobo Arenas a llevarles el dinero y las informaciones de lo que pasaba en la ciudad. Entonces se rumoró muchísimo eso y se encontró también que había un plan para desdoblar varias cuadrillas, como efectivamente lo hicieron, lo cual confirmó la información de que Tiro Fijo sí había estado en Antioquia y que el Partido Comunista y las FARC tenían en ciernes un crecimiento desmesurado. También eso fue dando pistas de la relación del terrorista Alfonso Cano, que en ese tiempo era urbano y tenía mucho contacto con esos tres, hasta el punto que fue capturado y metido a la cárcel, pero en breve el señor Belisario Betancur lo sacó de la cárcel y ahí tenemos semejante bandido, todo lo que hizo después de que Belisario lo liberó con la ley 35 del 82. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en la historia que él dice que es la verdad de lo que pasó en el conflicto. Mi coronel, ¿cómo se resume el drama de la madre del biólogo Richard Starr, una humilde mujer de escasos recursos residente en el estado de Washington, al noroccidente de Estados Unidos? Pues la señora vendió la casa, vendió el carro que tenía y las pocas propiedades que tenía que pudieran tener algún valor y lo puso en un fondo común para que un periodista, que era el que tenía el contacto con el Tornillo Lozada en Bogotá, le trajera el dinero y simplemente le completaron $250.000. Eso es mucho dinero en la época, pero la señora perdió hasta su propiedad. Eso le ocasionó posteriormente la muerte, la tragedia que vivió. Hubo mil formas que le demostraron a los bandidos de las FARC que no todos los estadounidenses son ricos, que la señora no tenía nada que ver. Entonces fue cuando comenzaron a cambiar de tercio y decir que si el gobierno colombiano no sacaba de la cárcel de Gorgona al terrorista Jaime Guaracas, ellos no liberarían al secuestrado y fuera de eso lo asesinarían. O sea, la tragedia para esa señora fue terrible y las cartas que le enviaba el hijo, pues con un fusil en la cabeza, escribía siempre que hiciera todo lo posible por sacarlo porque estaba muy golpeado psicológicamente, temía por su vida y que los bandidos actuaban en serio porque él los había visto asesinar gente y sabía de lo que ellos hacían. Además los escuchaba lo que comentaban entre ellos de otras acciones que habían perpetrado, que hiciera todo lo posible por sacarlo. La señora pues obviamente murió después, pero padeció una tragedia completa por culpa de los terroristas de las FARC y del Partido Comunista y de los cómplices que se prestaron para eso, algo que tampoco nos cuenta el curita de Rux en su supuesta verdad. ¿Cómo describió el negociador de la liberación del secuestro las vivencias de Richard Starr en Estados Unidos? Bueno, al final, después de tanto insistir en un hotel en Neiva, el señor Anderson, Jack Anderson, que fue el periodista que asumió esa responsabilidad, le entregó los $250.000 al Tornillo Lozada y a otros bandidos y el secuestrado fue liberado en la zona. Inmediatamente lo recogieron y la embajada de Estados Unidos lo transportó en una nave de ellos a la base aérea de Andrews y de allí fue conducido al hospital Walter Reed, donde le hicieron un montón de exámenes. Todo el tiempo lo acompañó el periodista Jack Anderson durante el proceso de desintoxicación del cuerpo, de recuperación, y pues lo describió bastante desnutrido, con muchos problemas de enfermedades tropicales, con muchos problemas psicológicos del padecimiento que ha tenido en poder de los criminales y con el resentimiento que llevaba contra estos delincuentes y como poco a poco se fue enterando de todas las versiones falsas que han dado, pues eso lo exasperaba más que llegaran personas irresponsables hasta decir que lo habían visto vestido de guerrillero o que lo han visto haciendo mercado con los guerrilleros, lo cual no era cierto, pero era parte de la propaganda que el Tornillo Lozada y sus cómplices del Partido Comunista regaban para generar la desinformación y la desazón.
Eh, las crónicas que este periodista publicó en Estados Unidos conmovieron mucho a la opinión pública allá, pero aquí en Colombia a duras penas llegaban los comentarios muy telegrafiados, muy cortos, y como ya había más problemas, y estaba el M-19 en su furor, y el Hado asesinaba a un exministro, y el EPL colocaba bombas todos los días y asaltaba bancos, y el ELN igual, pues eso ya como que era parte del panorama y del escenario en que nos movíamos, pero en Estados Unidos sí causó muchísimo impacto la historia del secuestro del señor Richard Starr. ¿Cuál fue la causa de la temprana muerte de Richard Starr en los Estados Unidos tan solo 3 años después de su liberación? La novela y la tragedia de este señor no terminó con el secuestro, comenzó a llevar una vida muy difícil. Los fantasmas del secuestro para una persona formada en una sociedad muy distinta a la nuestra eran terribles. Algunos dicen que cayó en las drogas, otros que no. Unos dicen que se suicidó, otros que no, que fue efecto de las enfermedades tropicales adquiridas. Lo cierto es que muy joven, a la edad de 33, 34 años, falleció y la familia obviamente guardó mucho, mucha discreción respecto a esa publicidad y al día de hoy por ahí de vez en cuando se revive en Estados Unidos ese hecho y se vuelve a especular, pero pues la ciencia o los médicos han guardado el secreto profesional que corresponde, porque eso es como revictimizar a la familia de cuál fue realmente la causa de la muerte. Sin duda que el secuestro que le perpetraron los terroristas de las FARC produjo la muerte de este señor y la de la mamá en una tragedia que no tiene ninguna explicación. Y hoy el Tornillo Lozada, que fue quien manejó toda esa tragedia, es senador, la concubina de Tiro Fijo, que era la que enviaba los mensajes, esta honorabilísima senadora, mm, Timochenko, que era el médico de la época que lo revisaba, también es honorabilísimo senador, y todos tan contentos, y el señor de Rux premiado, de pronto le dan hasta el premio Nobel de Paz por su falso informe de la verdad. Con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los narcoterroristas de las FARC, rindamos un minuto de silencio. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? No tiene la menor posibilidad de tener éxito esa paz por varias razones.
Cuando se produjo este secuestro y mientras este ciudadano estuvo secuestrado, el señor Turbay intentó hacer un proceso de paz y nombró otro politiquero descompuesto que era el señor Carlos Llera Restrepo, dizque para negociar con ellos, y eso no terminó en nada. Luego, el señor Belisario Betancur se arrodilló ante los bandidos, los sacó a todos de la cárcel, les perdonó todos estos delitos porque los amnistió y quedaron todos estos delitos ya fuera de cualquier investigación, los indultó, que es lo más grave, les quitó toda responsabilidad penal. Entonces Jacobo Arenas publicó su documento de que tranquilos, que si ya los capturaban, ellos tenían que negar todo lo que les dijeran y así les demostraran no los podían encarcelar porque ya la ley los había indultado todo lo que hubieran hecho del 82 hacia atrás. O sea que el secuestro del señor Richard Starr ya quedaba en el olvido. Y los demás crímenes, el asesinato de las personas en la Macarena, etcétera, los asaltos a los poblados, los secuestros, el narcotráfico, todo lo que hubieran hecho les quedaba perdonado. Luego, bandidos, entre los que estaba Petro, Navarro Wolf, Vera Grave, Timochenko, Marrano Mono y todos los delincuentes que hemos nombrado últimamente, seguían destruyendo el país y en el 90 lograron dos procesos de paz, uno con Virgilio Barco y otro con César Gaviria, para el M-19 y el EPL, y salieron completamente inmunes, o sea que la justicia se quedó atrás, la impunidad se impuso y los delincuentes obtuvieron mil garantías para llegar al poder. Con toda esa experiencia acumulada que tienen los actuales, ya saben que al Estado lo que es que amedrentarlo, cometer actos de terror y arrodillarlo. Y cuando tengan, como tienen en este caso, a un presidente que es de los mismos y que participó en las mismas, pues menos van a aflojar porque saben que tienen mucho más que ganar y será un estímulo para nuevas generaciones de terroristas para seguir en las mismas. Por ende, paz con el señor Petro, cero. Sigamos con su comentario, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Mi comentario en el día de hoy se titula Cuna y cementerio de la violencia tripartidista, la Macarena, bandoleros, chusmeros, escondrijos, secuestro y muerte. Ingresamos hoy a una zona históricamente llena de relatos de orden violento, pero de rica y hermosa vegetación, lo que le ha permitido, además de su variada fauna, consagrarse como una de las primarias reservas naturales de nuestro país y quien lo creyera, naciera en medio de las fratricidas luchas bipartidistas que, aunque auspiciadas por el otro clandestino y asusador Partido Comunista, sirviera de aposento para los simpatizantes, militantes e izquierdosos partidarios de este último y violento partido, muy próximo a los hechos violentos que se formaron a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, como también al desarrollo de operaciones con la táctica y estrategia del Plan Lazo contra chusmeros o bandoleros y las tan mentadas repúblicas independientes, sirviéndoles de escondrijo a cuanto bandido venía huyendo de la persecución de las operaciones de ejército, fuerza aérea y policía o de la mano de la justicia, lo que a la postre logró convertir la zona en la cuna de bandidos que solo usaban el carnet de la JUCO como medio de identificación para poder vivir allí y formarse o conformar grupos que, como los del protegido de López Miquelsen, Juan de la Cruz Varela, entrenaban como autodefensas campesinas para combatir al gobierno y a futuro llegar al poder. Por este medio casi lo logran y a la postre lo hicieron bajo el auspicio de corruptos politiqueros que vendiendo al país los apoyaron para hoy
formar parte de altos y onerosos puestos gubernamentales, representantes, senadores y hasta presidente, conduciendo al país al caos y casi a la destrucción, pues además de estar corruptamente mal administrados, nos están llenando de impuestos para gastar a manos llenas sus mezquinas ambiciones comunistas y narcoterroristas, regaladas todas por siniestros personajes que aparentaban siempre sus tendencias de derecha, siendo sus verdaderas reglas las de izquierda, a pesar de reconocerles siempre como los guerrilleros ricachones, los del Chicó, todo en nuestras propias narices. Esa es la Macarena y su sierra, donde confluyen además de otras hermosas regiones naturales como la andina, la amazónica y la orinocense, que interconectadas forman en sí una gran ruta del narcotráfico, porque viniendo de los cultivos y de la tierra conocida anteriormente como la despensa del país, los llanos orientales, con sus primarias riquezas provenientes de la explotación del caucho y el oro de aluvión por caminos de arrieros de madera o rompiendo monte, llegar fácilmente al Huila, al Tolima, al Valle y al Caquetá para hacer los envíos de droga a Centroamérica y el Caribe por el Pacífico, denotándose otros municipios ya vistos en anteriores programas como Colombia o Tello, en el departamento del Huila, y ni hablar de su conducta con la zona de influencia del Sumapaz, el Duda, el Guayabero, la misma capital del país, etc. Es decir, un fortín de impunidad, violencia y falta de control de autoridades por la poca o nula presencia del gobierno, lo que también facilitaba el hecho de poder esconder y mantener cautiverio de secuestrados, extorsionados y entrenamiento de bandoleros y menores de edad reclutados forzosamente en otros lares. Qué tristeza evocar esta historia, pero la Macarena y su sierra han sido áreas en donde se ha vivido la violencia tripartidista en diferentes versiones. Es el testigo mudo de la pasión y muerte en cautiverio de muchos de nuestros militares y policías secuestrados, muchos que soñaron con un mejor mañana en paz, o cualquier otra cantidad de víctimas que fueron a parar por allí para pagar las extorsiones y los secuestros de sus seres queridos, muchos de los cuales, a pesar de haber pagado, se les sigue esperando, pues nunca se informó a dónde fueron a parar o dónde los abandonaron o enterraron, todos ellos con la dificultad de poder ser reconocidos por el costo millonario del mentirosamente llamado informe de la verdad, que con el pasar de sus folios en ningún lado se menciona. Si quisiera decir que la zona ha pasado por la guerra, pero también por la paz o media paz, lo que ha sido imposible por obra y gracia de intereses particulares de muchos politiqueros ancestrales y presentes, que solo tuvieron en cuenta llenar sus bolsillos y que muy seguramente conocerán este municipio y la región del país como un punto más en nuestra hermosa geografía. Y ni qué decir de sus gentes, los colonos caucheros, los originales de publicaciones como La Vorágine, o los campesinos llevados allí con engaños y falsas promesas ideológicas foráneas. Sí, señores, la Macarena es cuna y cementerio de la violencia, el terrorismo, la crueldad de los narcobandoleros. Muchos viven a sus anchas actualmente sin pagar un minuto de cárcel por su criminalidad,
y siguen gozando de esa impunidad dada por abogados y politiqueros corruptos, en perfecta combinación con la industria del secuestro, que no amerita necesidad alguna de sacarle callos en sus manos para trabajar, y solo es mejor esperar que los demás vengan a pagar. Si vemos esto con objetividad, las estadísticas están a la vista. El secuestro y la extorsión crecieron con el engaño y la fallida paz total del actual gobierno a las buenas o a las malas, que es lo que en verdad no la deja funcionar al mantener las fuerzas militares y de policía con las manos atadas para su intervención constitucionalmente legal. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel. En síntesis, lo que usted plantea alrededor de la Macarena y sus alrededores es lo mismo que dijimos a lo largo del conversatorio. Para diferentes gobiernos nunca ha tenido importancia esta zona ni por el crecimiento de las FARC ni por el epicentro que se convirtió toda esa región para proyectar el terrorismo contra el resto del país, ni en el desarrollo que le corresponde, y seguimos en la misma. Se firmó el pacto con el señor Santos, que supuestamente se iba a resolver el problema de la guerra, y no ha cambiado para nada esa región, pese a algunos esfuerzos que se han hecho, particularmente del ejército, por unirla con el resto del país. Lo cierto de todo es que el señor Star padeció 3 años en esa selva, torturas de los bandidos de las FARC, que ahora son honorabilísimos senadores. Murió víctima de esa tragedia, la mamá también le pasó lo mismo, y pasó al olvido, nunca respondieron, y hoy viven a cuerpo de rey quienes perpetraron ese delito y quienes les toleraron, cohonestaron o fueron cómplices de esa oscura negociación con la cual recibieron $250.000, de los cuales los destinaron a comprar armas para asesinar más colombianos y otras personas. Mucho para reflexionar. En la tarde-noche de hoy haremos un análisis de la importancia estratégica en taller abierto de lo que fue el Plan de Alianza para el Progreso específicamente para Colombia, y qué se puede aprender de ahí para volver a retomar ese tipo de actividades con el fin de traerle desarrollo al país. Para todos, un feliz día, muchísimas gracias por su asistencia y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.